escuchen bien, los maestros de la estafa. ¿Qué quiere la gente en el Yuma para poder robar? Formar un grupito en Miami con presupuesto federal. No hace falta ideología, ni hace falta pensar, solo hablar mal de Cuba y empezar a facturar. Te haces el guapo sin moverte de tu silla, y tranquilo mitante, que segura está tu espilla. Te buscas 3 o 4 incautos, tienen que vivir en Cuba. Los pones por tus canales, pa' que la fama se les suba. Y cuando más embullados están con recarguitas y a su aire, les dices ya se acabó, ya no queda pa' más nadie. Tú ni mires para atrás, ese no es tu problema. Ve a comprarte una finca que ya estás en otro tema. Pues ahorita el tío Sam está pagando, el tío Sam está pagando y lo hace de buena gana. Así que toca vacilar y viajar a Punta Cana. Joyas, hoteles, dinero, gozadera por doquier, un rancho con 4 animales, a gozar y a beber. Y si alguien te pregunta ¿qué patraña quise en Cuba?, le responde sin chistar: lucho por la libertad de Cuba. ¿Qué quiere la gente en el Yuma para poder robar? Formar un grupito en Miami con presupuesto federal. No hace falta ideología, ni hace falta pensar, solo hablar mal de Cuba y empezar a facturar. ¿Qué quiere la gente en el Yuma para poder robar? Formar un grupito en Miami con presupuesto federal. No hace falta ideología, ni hace falta pensar, solo hablar mal de Cuba y empezar a facturar. Y no ya. ¿Qué quiere la gente en el Yuma para poder robar? Formar un grupito en Miami con presupuesto federal. Y si alguien te pregunta ¿qué patraña quise en Cuba?, le responde sin chistar: lucho por la libertad de Cuba. Tú ni mires para atrás, ese no es tu problema. La comprarte una finca, que ya estás en otro tema. El Tusa te está pagando y lo hace de buena gana. Así que toca vacilar y viajar a Punta Cana. Joyas, hoteles, dinero, gozadera por doquier, un rancho con 4 animales, a gozar y a beber. ¿Qué quiere la gente en el Yuma para poder robar? Formar un grupito en Miami con presupuesto federal. Y si alguien te pregunta ¿qué patraña quise en Cuba?, le responde sin chistar: lucho por la libertad de Cuba. Hola mi gente, hola mi gente. Es domingo, es el día de pedir por las almas perdidas de las garrapatas. Sí, esas almas perversas, esas almas mitómanas, esas almas que tratan de hacer todo el daño posible al pueblo cubano.
esas almas condenadas a vagar en la más eterna de las oscuridades. Y sí, mi gente, sí, hoy con una transmisión especial. Quiero agradecer de antemano a los hermanos de un hospital de la capital cubana que nos han brindado su humilde espacio para poder acceder a la corriente eléctrica y que el guerrero hoy pueda transmitir. Pero les propongo algo, miren, vamos a comenzar por este tema. Como ya conocemos todo el tiempo y especialmente en medio de la compleja situación eléctrica en que hoy vivimos, pero todo el tiempo y absolutamente con cualquier problema que ocurra en Cuba, tanto el imperio como sus asalariados tratan de culpar a los gobernantes cubanos. Sí, tratan de hablar de supuesta ineptitud y con ello buscan confundir a algunos incautos que aún le creen. Pero yo le propongo a usted algo, sí, mire, vamos a ver estos fragmentos que corresponden a un país cuya historia tiene muchos puntos en común con Cuba. Sí, hoy por supuesto estamos en otro tema y no voy a referirme específicamente a esa historia. Pero esto que vamos a ver a continuación es la situación a la que ahora mismo pretenden llevar al pueblo cubano para por esa vía supuestamente dar al traste con la revolución. Escuchen esto, mi gente, porque al final el enemigo es el mismo. Ponlo, Albert, estudio. Aproximadamente 5,4 millones de haitianos están en riesgo de inseguridad alimentaria. Los desplazados internos que huyen de la guerra de las pandillas sufren hacinamiento. En algunos centros de albergue de la capital, 14 familias comparten piezas. Deben compartir todo en medio de condiciones insalubres. La mitad de la población sufre la pobreza en este país de Centroamérica y que claramente se ve afectado por una nueva ola de pobreza e indigencia. La violencia de las pandillas en Haití ya deja más de 700.000 personas desplazadas. Ahí lo tienen, mi gente, pero guerrero, con el problema que tenemos en Cuba, ¿tú estás hablando de Haití? Sí, mi gente, sí, porque como pueden ver, la situación que perennemente vive el hermano pueblo haitiano requiere de la atención permanente de todos esos medios y especialmente las plataformas digitales vinculadas a la industria del odio contra Cuba, financiada con el presupuesto federal norteamericano, pues deberían estar todos esos medios todos los días hablando del colapso que se vive en Haití. Pero no, mi gente, no. Haití, como estamos viendo, ya está donde necesita el imperio, en el caos total. Ahora se trata de buscar la forma de llevar a Cuba a ese caos total. Pero hagamos algo, No es que yo lo esté diciendo, yo como siempre lo voy a demostrar. Escuchemos apenas estos fragmentos que contienen las líneas de mensajes que por estos días han estado empleando aquellos a los que el amo imperial deja caer migajas. Ponlo, Alex, estudio. De la misma manera, tenemos que hacer hincapié en esa nueva administración de cerrar la válvula de escape. Uno se puede sonar como quiera sonar, inhumano como quiera, pero si vamos a resolver los problemas de Cuba, tenemos que acabar de resolverlos en Cuba. Eso puede sonar como quiera sonar, inhumano como quiera, pero si vamos a resolver los problemas de Cuba, tenemos que acabar de resolverlos en Cuba. Bueno, usted lo ha visto y escuchado, no es que lo diga el guerrero, son estos mismos los que están diciendo al pueblo cubano que ellos quieren el bien para este pueblo, que no, Díaz-Canel y el resto de la dirección del país, no, esos quieren el mal. No, los que quieren el bien son ellos, sí, la mafia anticubana de Miami. Ahí usted lo escuchó, no es que lo diga el guerrero, a raíz de la difícil situación que ahora mismo estamos viviendo, ellos llaman a cerrar la válvula de escape. Y la válvula de escape, les recuerdo, no se circunscribe solo a quienes salen del país a causa también de la difícil situación económica que presentamos. No.
Recuerden que para ellos la válvula de escape son también las agencias de envíos a Cuba, las remesas familiares, los vuelos directos a nuestro país, en fin, mi gente, todo lo que pueda beneficiar en algo nuestro pueblo, todo lo que pueda aliviar en algo los efectos devastadores del bloqueo criminal, contra todo eso están ellos. Los estamos escuchando, en lugar de solidarizarse con Cuba, de decir, caramba, ojalá ese noble y valeroso pueblo pueda resolver sus problemas y no sufrir más a causa de una política asesina que se implementa hace más de 6 décadas. No, usted lo ve, se tratan de aprovechar una vez más de un problema que existe en Cuba para ellos tratar de lograr sus ansiados objetivos. Y para eso que muera quien tenga que morir, ¿verdad? Porque imagínese usted, no se conforman con todo el daño que ya han hecho y quieren más. Y repito, no es que lo diga el guerrero, se los acabo de poner y con todas sus letras. Pero, ¿qué usted cree? ¿Que esto es todo? No. Véanlos una vez más, regodeándose y burlándose de un problema grave que enfrentan los cubanos. Por favor, Albert, estudio. Este apagón es histórico. Mira que para que un apagón sea histórico en Cuba tiene que serlo, porque apagones hay de todo tipo. Ahí lo tienen, mi gente, como siempre. Ellos gozando con cualquier situación que se dé en Cuba. Sí, repito, todo lo que afecte al pueblo cubano es razón de felicidad para ellos. Pero claro, mi gente, claro, como todos sabemos, no se han limitado por supuesto tal y hacen siempre a pedir más bloqueo y más asfixia económica contra el pueblo cubano, aprovechando la situación que vivimos. No, claro que también pululan los llamados precisamente al caos, al desorden y a la muerte. Tal y les decía al inicio, les estoy probando que el objetivo es llevar al pueblo cubano a la misma situación que hoy vive el hermano pueblo haitiano. Si alguien se incorporó más tarde al programa, no dejen de ver una noticia que precisamente sobre la situación que se vive ahora mismo en Haití estuvimos comentando. Sí, como hemos estado viendo, están llamando en medio de la difícil situación a que la gente salga para la calle, a que den candela, a que vandalicen, con el claro objetivo, y lo repito, de caotizar completamente el país. Y caotizando el país, que lograrían, por supuesto, que jamás se pudiese arreglar la situación con la corriente eléctrica. Nada, mi gente, que como dijo una vez el hipopótamo terrorista, no les importa que mueran millones. Para que millones sean libres, tiene que morir 1 millón. Tiene que pasar, qué pena. Oiga, es que es una mentira tras otra, una mentira tras otra. Mire, les quiero poner otro ejemplo, y está relacionado con la intervención especial del primer ministro. Hace 3 noches, sí, escuchen esto, miren, escuchen esto, que por ejemplo, también se ha estado hablando en canales de televisión y en plataformas digitales de San Nicolás del Peladero. Vamos a emplear 2 de las fuentes que por estos días más se han desgañitado: el Canal 41 y el Ratón Puntón, como una de las voces nada más y nada menos que de la matriz principal de los ataques subversivos contra Cuba. Sí, es a la que le entregan dinero directico desde el presupuesto federal. Radio y TV Martí. Escuchemos, mi gente, escuchemos. Ponlo. Alex, estudio. Lo primero es este mensaje constante de que todo va a mejorar. Tengan paciencia, estamos arreglándolo, todo va a mejorar. Evidentemente, yo no sé quién puede creer eso a esta altura del campeonato. Aunque usted no lo crea, dice Marrero que la gente debe importar sus propios paneles solares para que generen su propia electricidad. El Estado se desentiende y cada persona, según lo que dijo Manuel Marrero, debe importar sus propios paneles solares. Esto pinta fatal. Colapso total en Cuba. Lo vi
oyeron, mi gente? Sí. El ratón Puntón nos asegura que el primer ministro le dijo a la gente que tienen que importar sus paneles solares si les conviene y si no, no tienen electricidad. Y que el Estado se está desentendiendo de las personas. Por supuesto, mi gente, todo eso es mentira. Pero quiero que vean este ejemplo porque es lo que hacen todo el tiempo. Vamos a escuchar lo que se dijo en la intervención del primer ministro. Y dígame si tiene algo que ver con lo que acaba de decir el ratón Puntón. Se los ratifico y demuestro una vez más, a esta gente no se le puede creer absolutamente nada. ¡Ponlo! Albert Estudio. También fuera bueno compartir con el pueblo los análisis que hemos hecho de ver cómo estimulamos más oferta para que este tipo de energías limpias, ya sea la fotovoltaica, es decir, los paneles solares, equipos que también, nuevas tecnologías que permiten buscar soluciones con autonomía, incluso con acumulación, para que la población pueda adquirirlo y pueda independizarse, tener su propia autonomía en la generación eléctrica. Y desde el Estado, que también hemos estado identificando, hacer inversiones para, sobre todo, empezar por las personas más vulnerables o aquellas zonas más alejadas, más retiradas, que es más difícil mantener un servicio con estabilidad. Y ahora Copectel ha podido adquirir y se empiezan a hacer ofertas de sistemas que acumulan y pueden garantizar también el servicio por la noche. Ahí lo tiene, mi gente. Sí, el país va a hacer inversiones para poder dar facilidad a personas que quieran acceder a esas energías limpias. Dígame y lo repito, si tiene algo que ver con lo que dijo el ratón Puntón, con lo que ha estado diciendo el 41, con lo que han estado repitiendo todos los de la industria del odio, si tiene que ver algo con que cada quien tiene que importar sus paneles, que el Estado se está desentendiendo, que o importas lo tuyo o no tienes nada. No, nada que ver. Hemos escuchado cómo incluso se dice que el país va a hacer inversiones y el beneficio va a comenzar nada más y nada menos que por las personas más vulnerables. Caramba, mi gente, cuánta mentira y mezquindad, ¿verdad? Bueno, es lo que ha hecho a lo largo de su tristísima historia Radio y TV Martí. Les expongo esto, mi gente, para que también vean cómo esa bandada de auras tiñosas, tiñoseras, ya incluso antes de complejizarse la situación con el apagón general en el país, ya esta gente estaba metiendo mentiras a diestra y siniestra. Bueno, sé que es lo que hacen todo el tiempo, ¿verdad? Y hay otro tema, mi gente, al que me quiero referir, y es que todos estos desmadrados, sí, los mismos que todo el tiempo piden más asfixia económica para el pueblo cubano, pues son tan caras de tabla que han estado tratando de decir que ellos quieren el bien para este pueblo, que quieren ayudar, que es el momento de librarse de todo lo malo de la revolución y dar paso a la prosperidad que ellos prometen. Pues miren, les traigo un clarísimo ejemplo de esa prosperidad, sí, pero que no sea el guerrero, sí, que no sea el guerrero quien trapee el piso con las falsas promesas de esos desnaturalizados, no. Vamos a traer un invitado aquí, sí, a mi agente mermelada, el Yoyo. Escuchen esto, mi gente, que no lo dice el guerrero, lo están diciendo ellos mismos, desde la mafia que trata de engañar al pueblo cubano, prometiéndole una supuesta prosperidad y el fin de los apagones y bla, 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 bla. ¡Ponlo! Alex Estudio. Es verdad que la corrupción en Puerto Rico ha sido histórica. Todavía están esperando ayuda de María, del huracán María. Todavía están esperando ayuda de María, del huracán María. Claritico, mi gente, ¿verdad? Sí. Tal y nos reconoce Alexander Otaola, ni siquiera a las colonias yanquis le resuelven el problema de los apagones. Bueno, vea usted, ellos mismos reconocen que desde el huracán María en el año 2017
aún existen personas en Puerto Rico a las que no ha llegado la energía eléctrica. Dígame usted qué caramba le pueden prometer a Cuba todos estos infames. Pero mi gente, ¿cuál es la verdad de todo lo que ahora mismo da al traste con el suministro de energía eléctrica en Cuba? Está más que claro, ¿verdad?, que ante la escasez de petróleo, tal y se ha explicado por la Unión Eléctrica, ante la escasez de petróleo, el sistema se volvió vulnerable y de ahí, como hemos visto, no solo el primer apagón, sino otros dos que han ocurrido de forma general. Ya todos escuchamos, mi gente, la posición del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos le ha respondido a través justamente de una petición de comentarios de Martín Noticias. Aquí tienen: Estados Unidos refuta las acusaciones de Díaz-Canel sobre causas de la crisis energética en la isla y apunta a su mala gestión. Un funcionario del Departamento de Estado ha dicho a Martín Noticias que un mayor deterioro económico de Cuba no beneficia a los Estados Unidos y solo sirve para exacerbar las tendencias de migración irregular. Como hemos visto en los últimos años, las condiciones económicas de Cuba, derivadas de una mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos, han incrementado los flujos migratorios irregulares. El funcionario señaló además que la ley estadounidense incluye exenciones y autorizaciones para la exportación de alimentos, de medicamentos y otros bienes básicos a Cuba. En 2023, dijo el Departamento de Estado, Estados Unidos exportó casi 336 millones de dólares en exportaciones agrícolas totales y autorizó otros 100 mil millones de dólares en exportaciones humanitarias o donaciones, lo que demuestra la buena voluntad de muchos estadounidenses que quieren ayudar al pueblo cubano. Es decir, Estados Unidos rechaza claramente, directamente, que tenga algo que ver con la crisis energética que hoy vive Cuba. Ahí lo tiene, mi gente, sí. Nada más y nada menos que el Departamento de Estado salió a responderle a nuestro presidente. Bueno, además de, como dicen ellos, a responderle a nuestro presidente, salieron a mentirle a absolutamente todo el mundo. Claro, mi gente, claro, ese Departamento de Estado emplea el mismo discurso que emplean aquellos a los que pagan, porque de hecho, esos a los que ellos pagan tienen que decir exactamente lo que les dicen tienen que decir y para nada es un trabalenguas. Pero yo le propongo a usted algo, sí. Vamos a hacer un momentito el papel de incautos, sí. Vamos a hacer como que creemos la posición del gobierno yanqui. Sí, que nos creemos toda esa sarta de mentiras y que el gobierno cubano es el responsable de lo que acontece. Pero eso sí, aunque estamos haciendo el papel de incautos, vamos a buscar información para ver si el gobierno norteamericano dice la verdad y de pronto nos encontramos con esto. Cuba sigue estando sujeta a un embargo increíblemente abarcador. Cuba sigue estando sujeta a un embargo increíblemente abarcador. Pero si es el mismo Departamento de Estado reconociendo que el sistema de sanciones aplicado a Cuba, o sea, el bloqueo, es el más integral que conoce la historia de Estados Unidos. Bueno, aunque incauto, hay que comenzarse a preguntar, ¿qué país del mundo puede sobrevivir a algo así? ¿Qué país del mundo puede tener un sistema eléctrico modernizado y a plena capacidad cuando vive bloqueado y completamente asediado por la que ha sido la mayor potencia económica del mundo? Pero miren, hagamos algo. Hagamos como que somos incautos. Sí, y aún con esto que acabamos de ver, le seguimos creyendo un poquitito al gobierno de Estados Unidos. Entonces, seguimos buscando información y de pronto, vean. Cuba ha estado bajo un embargo comercial estadounidense durante los últimos 60 años. Pero la medida más devastadora llegó en 2021, cuando Donald Trump añadió a Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
En los meses siguientes, tras adoptar esta nueva sanción, numerosas empresas extranjeras retrasaron pagos, cancelaron exportaciones e importaciones, así como cualquier plan de inversión en la isla. Pero además del comercio, lo cierto es que uno de los sectores más afectados por las sanciones y que ha sido tradicionalmente una gran fuente de divisas en la isla es el turismo. El mayor mercado emisor natural de turistas hacia Cuba debería de ser Estados Unidos, a apenas 150 kilómetros de distancia. Pero las sanciones dificultan cada vez más los viajes entre ambos países. Sanciones que no solo afectan al mercado estadounidense. Valga como dato que desde la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, a 300.000 europeos les ha sido denegado en Estados Unidos el visado rápido, más conocido como ESTA, precisamente por haber visitado previamente Cuba. Sí, esto que estamos viendo se traduce en el propio Departamento de Estado de Estados Unidos desmiente al Departamento de Estado. La prensa al servicio de las oficinas de prensa de las embajadas norteamericanas alrededor del mundo, por supuesto, al servicio del Departamento de Estado, también desmienten al Departamento de Estado. Y además de reconocer que ya Cuba es víctima de un paquete de sanciones más que integral, nos confiesan que no bastó con un bloqueo y nos pusieron otro más durante la administración Trump. Otro más que efectivamente nos niega el acceso a los mecanismos financieros internacionales. Ataca y con todo nuestras principales fuentes de ingresos y redunda, por supuesto, en que el objetivo principal de todo esto es dañar y mucho al pueblo cubano. Oiga, hay que ser cínico y sinvergüenza para salir a mentir de la forma en que ha mentido esa gente. Pero oiga, ¿usted quiere ver un poquitico más sobre cómo mienten? Sí, ya vimos al Departamento de Estado, ya vimos a un medio de prensa. ¿Qué ustedes creen? Vemos ahora un garrapatón, sí, vemos uno de esos garrapatones que también ha salido a decir que el bloqueo no existe, que los problemas con la electricidad en Cuba son única y exclusivamente problemas de nuestro gobierno y bla, 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 bla. Escúchenlo, mi gente. Sí, el terrorista sin pelo, Boronilla. ¡Ponlo! Albert Estudio. Lo que la sanción más importante en estos momentos sería golpear las fuentes de financiamiento del régimen. Hay sanciones clave que el presidente Trump le impuso al régimen comunista de Cuba que han sido formidables. Hay sanciones clave que el presidente Trump le impuso al régimen comunista de Cuba que han sido formidables. Sí, es más que evidente, ni tiene pelos ni neuronas. Porque, oiga, ¿a quién se le ocurre, después de reconocer esto que hemos escuchado, salir todos los días a hablar la basofia de que el bloqueo no existe y todo lo que pasa en Cuba es culpa de su gobierno? Sí, lo dijo él, no bastó con el bloqueo y se aplicó otro paquete de sanciones que son tan severas que él las considera formidables. ¿Por qué les pongo todo esto, mi gente? Porque ahora les voy a explicar lo que exactamente está ocurriendo ahora mismo y que tiene antecedentes en lo que precisamente ha estado ocurriendo durante los últimos meses. Miren, hay una operación de la comunidad de inteligencia a nivel global para limitar la entrada de petróleo a Cuba. Sí, esta operación, mi gente, no va solo contra las empresas petroleras, incluye también a los bancos, incluye también a los barcos y sus aseguradoras. Pero claro, de esto nadie habla, porque la estrategia macro, tal y les vengo demostrando, es culpar al gobierno cubano de las consecuencias y efectos del bloqueo. Hagamos algo que no sea solo el guerrero, que sean los medios de prensa de Miami, sí, aquellos que atacan todo el tiempo a Cuba, los que también me den toda la razón. Los invito a ver estos fragmentos de un análisis que hace pocas horas se estuvo haciendo. Recuerde usted, la emergencia energética que ha traído las consecuencias que ya conocemos comenzó tras el déficit de petróleo sufrido por nuestro país. Escuchen esto, mi gente. ¡Ponlo! Alex, estudio.
Una de las cosas que está ocurriendo debido al embargo, si quieres llamarle el embargo, pero es que la mayoría de los barcos que traen productos refinados, lo que ocurre es que con el problema de las sanciones, Cuba ha tenido que buscarse a veces barcos de terceros, y esos barcos de terceros lo que hacen, apagan su sistema de identificación, el sistema de rastreo que existe para saber dónde está en cada barco. Y sí, yo me imagino que la CIA lo puede ver por fotografía, pero desde el punto de vista de señal no tienen ninguna y llegan a Cuba. Yo calculé que las sanciones a Cuba, en cuanto a los tanqueros, les está costando entre 150 a 200 millones de dólares más al año. Ahí lo tienen ustedes, efectivamente, las medidas del bloqueo, las sanciones, tal y les acabo de decir, las medidas contenidas en la citada operación. Usted los escuchó, reconocer que la CIA le da seguimiento a cada buque que pretende venir o viene hacia territorio cubano, incluso hasta empleando satélites. Son ellos también y no el Guerrero quienes reconocen, además de las dificultades que posee Cuba para poder acceder al petróleo en el mercado, además de las dificultades para poder traerlo a nuestro país, son ellos los que reconocen lo que toda esa maldad le cuesta a un país pobre. Pero eso no es todo, mi gente, ¿no? Reconocieron más. ¡Ponlo! Albert Estudio. Porque las sanciones y el Departamento de Tesoro ha sancionado a varios dueños de buques. Lo primero que hacen es que no puedes, si tienes capital en bancos americanos, te lo congelan ya de entrada. Y lo segundo es, no puedes entrar en ningún puerto americano ni puedes hacer ninguna transacción con una compañía americana. Es decir, te ponen bola negra. Aquí existen dos problemas en la generación eléctrica, si tú te concentras en ello. El primero es el problema del abastecimiento de combustible. Y lo segundo es el problema de la falta de mantenimiento y el equipo que es súper viejo, y mientras más viejo, más costoso el mantenimiento y más costoso conseguirse las partes. Ahí lo tienen, mi gente, sí. El barco que ose no hacer caso a las llamadas que se les hace para que no vengan a Cuba, usted lo ha escuchado, son sancionados desde los dueños de los buques, pasando por los capitales de las compañías en bancos americanos y por la imposibilidad de poder volver a acceder a puertos de aquel país. Son ellos los que reconocen que efectivamente ponen a los barcos y las navieras en una lista negra. Pero Guerrero, tienen que existir equivocaciones internas en Cuba, Guerrero. ¿Por qué no hablas de ellas, Guerrero? Tienen que haber cosas mal hechas en Cuba, Guerrero. Bueno, mi gente, sí, claro, no somos perfectos, pero usted se imagina cómo yo puedo acusar a alguien que tiene que dirigir una economía en medio de una guerra permanente. Oiga, una guerra como no ha existido en la historia de la humanidad. Mi gente, seamos claros, cuántas cosas que hoy ellos tildan de errores ni ocurrirían si no estuviéramos precisamente bajo una economía de guerra. A ver, por ejemplo, si Cuba tuviera dinero y facilidades de compra, sí, facilidades de compra como las que tienen el resto de los países del mundo. Claro, mi gente, claro que esto que estamos viendo equivale al cobarde que le amarra los pies, las manos y hasta el torso al rival. Y en esa condición le dice, arriba, fájate, mira, ¡pra! Una galleta, ¡pra! Mira, una patada. Y el que está amarrado le dice, suéltame, sopencoso maricón, suéltame, a ver a cómo tocamos. Y el grande le dice, no te suelto porque tú no te vas a fajar nada. Y además tengo a tu familia sitiada por todos lados y te estoy echando la culpa a ti de todo lo que les pasa. Mi gente,
Díganme la verdad, ¿alguien con un dedo de frente puede ver esto como algo justo? Claro que por cosas como estas que estamos viendo en este programa, es que resistimos y siempre vamos a vencer. Aún y en la más difícil de las circunstancias, ahí estaremos de pie combatiendo. Pero díganme ustedes, si podemos permitir que un enemigo tan vil, tan bajo y tan cobarde como el que tenemos, logre sus objetivos, por supuesto que no. Aquí no se rinde nadie, cojones.